Los problemas que existen en la justicia se pusieron muy de manifiesto entre ayer y hoy, esta semana, con el juez Ollarvide, que impide un allanamiento porque lo llaman desde el gobierno. No hay ninguna duda que el gobierno no tiene mejor lacayo en la justicia que Ollarvide. Pero esto me trae a cuento a lo siguiente. Ollarvide ha tenido cantidad de juicios políticos, pedidos de juicios políticos, pero un consejo de la magistratura absolutamente K lo ha ido salvando porque al gobierno le convenía tener un defensor acérrimo en la justicia. Todos los casos extraordinarios y graves, por casualidad, van a parar al juzgado del doctor Ollarvide. Contrario sensu, el doctor Guillermo Tiscornia, que recibe una denuncia por contrabando de armas que le eleva el director hoy de la AFIP, Ricardo Echegaray. Él lo toma y tiene que involucrar a la ex ministra de Defensa, Nilda Garré. ¿Cómo le iban a permitir que en un contrabando de armas apareciera Nilda Garré, uno de los delfines ex montonera del gobierno? Entonces, en muy poco tiempo, a toda velocidad, le hicieron juicio político y lo separaron de la justicia. Afortunadamente hoy, esto se lo vamos a preguntar al doctor Tiscornia, una Suprema Corte de Justicia que existe en el exterior exigiría que volviera a su cargo de ex juez en lo penal económico. Dicho esto, Guillermo, no podía dejar de decirlo, porque yo sé que a vos te molesta que haga estos comentarios, pero no podía dejar de decirlo porque realmente es indignante que a Ollarvide le hagan lo que le hagan y a vos te hicieron eso por tocar justamente a la doctora Nilda Garré en ese contrabando de armas famoso, ¿no? No, molestar no, Richard, simplemente que a veces no es bueno la autorreferencia, pero como vos bien decís, la Comisión Americana de Derechos Humanos ha dictado una resolución el 25 de febrero pasado, que me ha sido notificada la semana pasada, por la cual, aplicando el artículo 30 del reglamento interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como bien decís es un organismo supranacional que controla la actividad de los países miembros, ha empezado a revisar este caso y le ha corrido una vista al Estado argentino por 3 meses para que el Estado argentino formule las observaciones que estime corresponder respecto de mi planteo de ser restituido al cargo. Y la Corte Interamericana ya ha dictado 2 fallos interesantes en esta materia con respecto a la República del Perú y de Venezuela, ¿no? En el caso Aspiz Barbera contra Venezuela, el caso Terry Marsans contra Perú, la Corte Interamericana reivindica su potestad para revisar todo lo que tiene que ver con la remoción de los jueces, y esos jueces peruanos y venezolanos fueron restituidos a sus cargos. Con lo cual, digamos que está empezando a tramitar esta revisión con un pronóstico prudentemente optimista o moderadamente optimista, porque los tiempos son muy lentos, porque hay que entender que en la Comisión Americana tramitan todo el universo de las peticiones que involucran a todos los países, ¿no? Aun cuando tengo entendido que Venezuela, Ecuador y Argentina están en la vanguardia, ¿no?, en materia de denuncias, son los que más tienen en su contra denuncias en materia de violaciones a los derechos humanos. Ahora, de cualquier manera, sí es cierto, todo lo que tiene que ver con la actividad judicial genera este tipo de situaciones, pero de hace mucho tiempo atrás. O sea, en mi caso no es el único. Vos recordás el caso del ex juez federal de Mendoza, el doctor Luis Leiva, que allá cuando concluía la década del 90 y empezaba la década del 2000, tuvo la mala ocurrencia de investigar toda la actividad del empresario bancario Moneta. Bueno, pasaron 2 cosas. Al doctor Leiva lo echaron en un juicio exprés de los políticos de la justicia, y todos los expedientes que tramitaban en la justicia federal mendocina respecto del vaciamiento del Banco de Cuyo y demás fueron transferidos a la justicia federal porteña. O sea que en simultáneo el empresario Moneta veía que sus casos eran revisados, pasaron a ser revisados por la justicia federal porteña,
en lugar de la justicia federal mendocina, y al doctor Leiva lo echaron de la justicia. Entonces hay varios casos más, Yo recuerdo que en el momento que vos me lo comentaste, te dije, pero vos sabés con quiénes te metés, y me dijiste, está mi dignidad como juez o el conservar el puesto mirando para otro lado. Prefiero la dignidad. Bueno, en realidad algo de eso hay, pero es más que nada vocación, porque en definitiva, Richard, es muy fácil ejercer la jurisdicción si uno antepone a la vocación de servicio, antepone especulaciones de otro orden, tipo político, ¿no? Si esto de ir haciendo cintura y ver este caso lo voy cajoneando, porque cuidado, si hago esto me puede pasar aquello. Yo creo que cuando vos aplicás la ley y estás trabajando en un determinado sentido, la ley tiene que ser aplicada en forma igualitaria, porque es muy fácil caer con todo el peso de la ley contra un empresario mediano que es imputado de una evasión tributaria porque omitió ajustar el IVA. Bueno, ahí no hay problema, porque no hay ninguna connotación política y el juez ahí aplica la ley con severidad. Bueno, pero el problema es que poner a prueba la credibilidad del sistema y aplicar la ley cuando están en juego factores de poder. Si hay una lógica muy perversa aquí en esta cuestión que tiene que ver con que por lo general la justicia federal, que es la que es competente en estos temas, que involucran en funcionarios públicos en hechos de corrupción, fíjate vos el termómetro cómo funciona. Es decir, el doctor Menem dejó la presidencia el 10 de diciembre del 99 y fíjate vos con qué rapidez y con qué ritmo empezaron a tramitar a partir de la gestión del presidente de la Rúa todas aquellas denuncias que estaban acumuladas contra funcionarios menemistas. O sea que acá hay una especie de barómetro, ¿no?, de termómetro. Depende de la oportunidad política, el expediente tramita con mayor celeridad y mientras está el doctor Menem, cuidado con esto lo metemos en el freezer, llevémoslo despacio. O el doctor Menem se fue, arriba con María Julia Zogaray, arriba con... que algo parecido va a pasar después. Que esa es una lógica de altísima perversidad, Richard, porque tiene que ver con factor cultural. Es decir, yo creo que hay un concepto de colonización que es muy perverso. Es decir, el poder político, por lo general, tiende a tratar de colonizar los fueros judiciales estratégicos, que son aquellos donde se definen cuestiones que son altamente sensibles, que le importan al poder político, ¿no? Entonces, el poder político trata de colonizar a ciertos jueces o a cierto sector de jueces. Pero ¿qué pasa? La lógica de la colonización también es altamente peligrosa, no solo para el colonizante, que es el presidente de turno, sino para el juez colonizado. Porque una vez que el poder político cambia de manos, el juez que ha sido colonizado por el anterior cae bajo las garras del nuevo colonizador y tiene que atacar a los funcionarios del primer colonizador. Entonces, cuidado con esto, porque la lógica de la colonización es altamente peligrosa. Pero esto nos lleva a recordar a Alexander Hamilton, aquel notable jurista estadounidense que hace ya más de 150 años nos decía esto, que históricamente se demuestra que el Poder Judicial es el más débil de los tres de un Estado, porque no dispone de poder económico para autofinanciarse. Hoy los aumentos de sueldo dependen de las partidas que te dé el jefe de gabinete. O sea, el Poder Judicial no tiene autarquía financiera, pero tampoco el Poder Judicial tiene autonomía, digamos así, política, por decirlo de alguna manera. Entonces, los mecanismos de designación y de remoción dependen del poder político. Y Hamilton, ¿qué decía? Que el íntimo deseo que anida en cada gobernante que accede al ejercicio del poder político es tener un poder judicial por lo menos ideológicamente adicto. Ejemplo, el doctor Menem necesitaba una corte ideológicamente adicta que avalara desde el discurso jurídico las políticas de Estado que iba trazando en materia de rebalanceo de tarifas telefónicas, privatizaciones. O sea, sin esa composición de la Corte, difícilmente las privatizaciones que encaró el doctor Menem hubieran tenido una consagración jurídica desde los fallos de la Corte. El doctor Kirchner necesitaba una composición distinta que avalara desde el punto de vista ideológico las políticas que él trazaba en materia previsional, en materia tributaria, en materia de derechos humanos. O sea, yo no me imagino con los doctores Molino O'Connor y Boyano del Cargo un caso como Arancibia Clavel o Simón en materia de derechos humanos. Jamás el doctor Molino O'Connor, por una convicción ideológica, hubiera firmado una cosa así. Entonces el doctor Kirchner embistió a la Corte y cambió su composición porque necesitaba una Corte ideológicamente adicta que le permitiera consagrar desde el discurso jurídico las políticas de Estado que él proponía. Y esto es histórico en la Argentina. Y en algunos países también ocurre algo parecido. Lo que pasa es que una cosa es tener un poder judicial ideológicamente adicto que permita avalar y consagrar tus políticas de Estado. Otra cosa es tener funcionarios judiciales que vos los manejás desde el teléfono. Eso ya es más peligroso. Decime, ¿qué opinión te merece
y que ha dejado muy mal parado, desde mi punto de vista, a la oposición que formó parte de la comisión redactora del nuevo Código Penal. Bueno, Richard, en la agenda ciudadana, en la agenda institucional y política, hoy en la Argentina no es prioritario reformar un Código Penal. Hoy las prioridades son otras. Aplicar el que está. Exactamente. Argentina tiene serios problemas de seguridad, la ciudadanía argentina. Hoy creo que más prioritario sería orientar políticas de Estado para reformar los códigos de procedimientos, que es otra cosa distinta, de modo tal de ayornar y modernizar los procedimientos judiciales. Recordad que María Julia Alzogaray llegó a juzgamiento después de 18 años de trámites. El doctor Cavallo enfrenta 5 procesos por administración fraudulenta con 18 años de tramitación sin sentencia. O sea que hoy la prioridad está en reformar y agilizar y modernizar los códigos de procedimientos. Y por otra parte me parece que es más interesante orientar las políticas de Estado hacia la prevención de la narcocriminalidad, del crimen transnacional y a la prevención de la seguridad en general. Argentina tiene 2 serios problemas. La narcotización de hace 30 años atrás. Recordá que el primer procedimiento espectacular que se hizo en materia de drogas fue el 14 de julio de 1988, bajo la gestión del doctor Alfonsín, con la recordada Operación Lacostino, que tradujo el secuestro de 200 kilos y 400, total 600 kilos de cocaína, bajo la gestión del jefe de policía, el comisario general Di Vietri, que fue uno de los mejores jefes de policía que yo he conocido. Pero el problema del narcocrimen se retrotrae por lo menos a los finales de la década del 80, no es un fenómeno actual, ¿sí? Luego se ha ido degradando con la vulnerabilidad de los controles aduaneros y la permisidad. Y aparte la complicidad política es insolayable. Hoy vos tenés hechos de violencia en el fútbol, donde se combinan barras bravas, que son mano de obra desocupada de las fuerzas gremiales y de las fuerzas políticas, y la droga está en el medio. Hoy está todo combinado. O sea, vos tenés hoy droga, fuerzas de choque de los gremios y mano de obra desocupada para hacer movilizaciones políticas. ¿Por qué hay violencia en el fútbol? ¿Por qué hay barras bravas que viajan a Sudáfrica con total impunidad? ¿Por qué Brasil está preocupado con los barras bravas que van a viajar a este mundial? El fenómeno del narcotráfico también lo puedes atacar desde dos ángulos, Richard. Atacando fuertemente el consumo sería una posibilidad, pero para terminar con este negocio transnacional y esta industria que mueve colosales sumas de dinero, vos tenés que atacar el frente financiero. Es decir, para que deje de ser negocio para el narcotraficante elaborar droga, venderla, consumir, mejor dicho, producirla y distribuirla, vos tenés que cerrarle la guarida para que no pueda transformar el dinero líquido en activos financieros, en activos inmobiliarios. Esto exige reformular toda la banca offshore. A nivel mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional debería, eventualmente, reformular el diseño de las sociedades offshore. No solo las entidades bancarias offshore. Hoy tenés paraísos fiscales en Inglaterra, en la isla de Jersey. El Peñol de Gibraltar, el protectorado británico, es un paraíso fiscal. Gran Bretaña, por ejemplo, está en la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero, el Gafi. Pero Gran Bretaña, el Reino Unido, no puede explicar políticamente cómo permite que la isla de Jersey, que está bajo su jurisdicción, y el Peñol de Gibraltar operen no menos de 40.000 sociedades offshore y banca offshore. Lo mismo ocurre en Oceanía, en el archipiélago de Nahuatl, en Nueva Zelanda, Singapur. O sea, hoy la offshorización es un fenómeno mundial. ¿Por qué los narcotraficantes pueden transformar su dinero en operaciones bursátiles, inversiones bursátiles, en construcciones inmobiliarias? ¿Por qué los capitales árabes compran clubes ingleses? El Manchester City comprado por capitales árabes. ¿Qué hay detrás de todo eso? Fíjate vos, Richard, que hablando de narcotráfico, vos te recordás que hace 2 años el banco HSBC fue sorprendido a través de una tarea de auditoría moviendo 8.000 millones de dólares de inversores cuyo origen se sospechaba que podían provenir del terrorismo islámico. Bueno, parece que la investigación llegó a demostrar de que esos inversores no estaban en condiciones de mostrar el origen del dinero. Ahora, ¿cómo es que se permite de que el banco, el HSBC, pague una módica suma, en concepto de multa, de 2.000 millones de dólares para que no le cancelen la matrícula? ¿Qué ejemplo estamos dando? Entonces el narcotraficante se estimula con esto, porque ve que una entidad bancaria que está sospechada de lavar 8.000 o de contribuir al lavado de 8.000 millones de dólares, que se sospechaba que provenía de capitales árabes, a su vez vinculados a posibles actividades del terrorismo islámico, ven que el banco HSBC se sepan disculpar, yo pago la multa de forma voluntaria, pero no me saquen la matrícula. Entonces, evidentemente, los narcotraficantes van a tener una buena guarida ahí. Van a tener una buena guarida para llevar sus activos financieros, centrifugarlos, lavarlos y transformarlos en activos financieros o en activos bursátiles o en activos inmobiliarios, ¿no? ¿Se entiende? Guillermo, me resulta sumamente interesante esto que estás planteando y creo que a los televidentes también. Por lo tanto,
ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría este tema ampliarlo contigo. Por supuesto, con más tiempo, porque el tiempo es tirano para todos. Sí. Pero las cosas que estás planteando son realmente como para prestar atención, ¿no? Y sí, evidentemente vos tenés que ver que de repente hay crecimientos exponenciales en grupos inversores, fideicomisos que se crean de la noche a la mañana, y ese dinero ¿de dónde sale? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Sí? Gracias, Guillermo. No, y te convoco nuevamente, pero para tratar el tema con tranquilidad, exhaustivamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a un corte, señor director.